Compañero presidente, usted está en el gobierno desde 2, 3 meses, pero antes era un jefe de la oposición, usted era un revolucionario entre revolucionarios. Yo lo conocí un poco antes con compañeros y usted es jefe de Estado. ¿Cambia un hombre cuando está en el poder? Mira, Reggie, a mí me dijeron siempre el compañero allá. Hoy me dicen el compañero presidente. Claro está que yo peso la responsabilidad que eso significa. ¿Cambia un militante socialista cuando es jefe de Estado? No. Yo creo que el jefe de Estado, que es socialista, sigue pensando como tal. Eso sí, que su actuación tiene que estar de acuerdo con la realidad. Yo lo creo también, y creo aún que es una gran novedad eso, que un socialista, estando en el poder, se quede socialista y haga socialista. ¿Cómo se va Allende? Es un hombre muy complejo, pero a primera vista puede ser un socialdemócrata fuera de serie, un socialdemócrata valiente, consecuente. Después de diputado, ministro en el primer Frente Popular. Ministro de Pedro Aguirre Cerda. Este hombre tenía una gran calidad humana, muy bondadoso, y cosa bastante interesante. Se fue radicalizando en el contacto con el poder. Pero, ¿quiere de verdad hacer una revolución? Aunque no es así que la cuestión se pregunta. ¿Puede de verdad hacer una revolución? ¿Acepta la lucha de clases hasta lo último? ¿Aceptaría él romper todo este aparato, estos moldes, estas instituciones que lo han llevado a él allá donde está actualmente? Porque si es presidente es que ha jugado las reglas del juego institucional, del juego de una república burguesa. De verdad es un problema Allende. ¿Conoce alguna gente del pueblo? O sea, estaba en Valparaíso, ¿usted conoció a gente, digamos, más humilde que les hayan enseñado algunas cosas? En mi vida influyó mucho, siendo yo muchacho, tenía 14 años, un anarquista carpintero, cuyo taller muy modesto, muy humilde, estaba frente a mi casa. Y cuando yo terminaba mis clases en el liceo, iba a conversar con este anarquista Juan de Marchi. Era un hombre que tenía en esa época 60, 63 años. Yo tenía 14, 15 años. Me enseñó a jugar ajedrez. Importante. Y me comentaba las cosas de la vida. Y me prestaba libros. ¿Cuáles suyos? Todos aquellos, digamos, esencialmente teóricos, digamos. De Bakunin, cosas así. Y sobre todo los comentarios de él eran importantes. Porque yo no tenía una vocación de lectura de cosas profundas. Y él me simplificaba con esa sencillez y esa claridad que tienen los obreros que han asimilado las cosas. Claro. No es lo que dicen afuera cuando dicen que es un señor bien, que pertenece a la buena sociedad chilena, que no hay nada que temer de él. Los americanos son muy asustados, ellos
al contrario, dicen que es el marxista Allende, Allende el rojo, Allende el totalitario. Yo creo que ninguna de las dos cosas debe ser cierta. Allende debe ser algo más o algo distinto. Yo sé que usted no es un hombre de teoría, digamos, pero se nota en su actuación, en sus discursos, una gran solidez conceptual, digamos. O sea, usted, además de saber lo que dice, dice cosas siempre científicamente fundadas, digamos. Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo usted y cómo usted se acercó al marxismo-leninismo? Y específicamente, si ha leído a Marx, a Lenin, ¿cuándo? O sea... Bueno, la verdad es que en la época de estudiantes, estoy hablando del año 26 o 27, cuando recién ingresé a medicina, los estudiantes de medicina éramos los más avanzados. ¿No eran los filósofos o los No. de la Facultad de Letras? No, eran los estudiantes de medicina por tradición. Nosotros vivíamos en esa época en un barrio, ¿no?, que era muy modesto, convivíamos prácticamente con el pueblo, éramos la mayoría estudiantes de provincia. Y en las noches nos reuníamos, los que vivíamos en una misma pensión, y en voz alta leíamos El Capital. Y leímos a Lenin, también leímos a Trotsky, por ejemplo. Nosotros no teníamos fronteras. Y yo sé perfectamente bien, ¿no?, que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Pero esencialmente, ¿no?, yo he sido un hombre que ha actuado. Y siempre ha actuado. El gobierno popular creo que es la expresión y el producto histórico de este desarrollo muy especial, muy chileno, que ha combinado las formas políticas de la democracia burguesa con un amplio movimiento social proletario. Usted, compañero presidente, tiene 62 años. Y bien vividos. Pero usted pertenece a una generación, a, digamos, la generación de los Betancourt, Aya de la Torre, Arevalo y tutti quanti. Esta gente está hoy en día liquidada políticamente. Ellos están en la prehistoria de Latinoamérica. Y usted está en la historia, haciendo historia y proyectándose hacia el porvenir. Entonces, una pregunta. ¿Por qué ellos quedaron rezagados en el camino y por qué sigue adelante usted? Porque el Partido Socialista era un partido marxista y éramos categóricamente antiimperialistas. El APRA también en aquella época se planteaba como un partido antiimperialista. Pero la verdad es que ocurrió. Que cuando llegaron, por ejemplo, al poder, en el caso de Venezuela, los partidos populares, y especialmente Acción Democrática, no demostró una decisión para hacer los cambios, no luchó por transformar el régimen y el sistema. Y al contrario, se entendieron con el imperialismo. Pero Ahora, el APRA, por ejemplo, fíjate tú. Sí. El APRA no ha llegado al poder, pero en esencia, para pretender abrirse un camino, morigeró, disminuyó, cambió su actitud frente al imperialismo. Y de allí que hayan sido rebasados por la historia y que en realidad hoy día esos partidos no representan ni interpretan las ansias de los pueblos latinoamericanos.
¿Cuándo a usted se le hizo patente el problema del imperialismo? Nosotros tuvimos conciencia que el Frente Popular indiscutiblemente fue un gran avance, porque fue la incorporación de la clase media al ejercicio del poder, porque se organizó la clase obrera en la Central Única de Trabajadores. Pero al mismo tiempo comprendimos perfectamente bien que la dependencia económica implicaba el sometimiento político. Y si bien es cierto que era un paso hacia adelante el Frente Popular, no implicaba ni podía implicar la liberación política, la plena soberanía, que está sometida a la dependencia económica. Nosotros conscientemente actuamos en el Frente Popular como una etapa, pero indiscutiblemente cada vez veíamos que los problemas de fondo no podían solucionarse. ¿Y por qué no podían solucionarse? Porque nuestras riquezas esenciales están en manos del capital extranjero. Y allí entonces que esa experiencia vivida fortificó nuestra convicción de que la lucha esencial en los países en vías de desarrollo es la lucha antiimperialismo. Ese es el fondo del pensamiento. Pero la revolución cubana no jugó un papel en la decisión, digamos... Ha influido en forma extraordinaria, porque hemos visto con más claridad todavía lo que es el imperialismo y de qué manera no hay fronteras que lo detengan cuando tratan de defender sus intereses. Pero nosotros también tenemos el recuerdo allí de más de 57 desembarcos en América Latina de los marines. No te olvides también que el propio Bolívar tiene una frase que dice, Estados Unidos quiere sumergir a América en la miseria en nombre de la libertad. Dos personas me han impresionado por algo que no he encontrado en otros, su mirada. Zhou Enlai y el Che Guevara. En ambos había una fuerza interior, en ambos había firmeza, en ambos había ironía. Yo cuando conversaba con el comandante Guevara y lo miraba, sabía la respuesta antes que él la dijera con sus palabras. ¿Cuál fue su primer contacto con la Revolución Cubana? Debe haber entrado Fidel Castro el 6 de enero, según me acuerdo, el 5 de enero. Pues bien, yo llegué a Cuba el 20 de enero. El 20 de enero. Y llegué en un momento muy curioso. Esa tarde había un desfile. Ese desfile estaba encabezado por 200 policías de Miami. Y iban en un auto abierto el alcalde de Miami y no sé si sería el alcalde de La Habana. Entonces yo al día siguiente pensé tomar el avión y regresarme a Chile cuando me encontré con Carlos Rafael Rodríguez, que a quien había conocido en Chile. Y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Le dije, vine a ver esta revolución, pero como no hay esta revolución me voy. ¿Qué revolución va a ser esta cuando están los policías de Miami? Entonces me dijo, cometes un error, Salvador. Quédate aquí, conversa con los dirigentes. Pero le dije, no, me voy. Pero me insistió tanto, y además yo conocía a Carlos Rafael, que le dije conforme, pero ponme en contacto tú con los dirigentes. Y efectivamente, esa tarde yo recibí un llamado de Aleida, a quien no conocía ni sabía quién era la secretaria del Che, no estaba casada con el Che todavía. Y me dijo, el comandante Guevara le va a mandar su automóvil y lo espera en el cuartel de la Cabaña. Y ahí llegué yo, y ahí estaba el Che, estaba atendido en un catre de campaña. Había una pieza enorme donde, y me recuerdo, había un cache de bronce, pero el Che estaba en el cache de campaña, solamente con sus pantalones, con el dorso descubierto, ¿no? Y en ese momento tenía un fuerte ataque de asma. Estaba con el inhalador, ¿no? Entonces yo esperé que se pasara, me senté en la cama, la otra, entonces le dije, comandante, entonces me dijo, mire, Allende, yo sé perfectamente bien quién es usted. Yo le oí, me dijo, en la campaña del 51, 2 discursos, uno muy bueno y uno muy malo. Así que me dijo, conversemos, ¿no?, con confianza, porque yo tengo una opinión muy clara de quién es usted. Entonces, ahí me di cuenta
¿no? La calidad intelectual, el sentido humano, la visión continental que tenía el Che y la concepción realista de la lucha de nuestros pueblos. Y él me conectó con Raúl Castro y después inmediatamente fui a ver a Fidel y me recuerdo como si fuera hoy día, estaba en un consejo de gabinete y Fidel me hizo entrar y yo presencié parte de la reunión del consejo de gabinete y después ahí hubo una cena y después salimos a conversar con Fidel. Y debo decirte, fue una cosa muy curiosa, ¿no? Salimos a un salón y en ese salón había guajiro jugando ajedrez, tendidos en el suelo, metralletas y todo. Y tengo una foto por ahí que no está aquí, en que salgo en la única parte que podíamos estar, una especie de chimenea, ¿no? Y ahí al lado había un pedazo libre y ahí estamos Fidel y yo conversando. Chile tiene su camino al socialismo. Pero ¿qué lección personal le dio la Revolución Cubana a usted? Una lección extraordinaria. Primero, que un pueblo unido, un pueblo consciente de su tarea histórica, es un pueblo invencible. Además, cuando tiene líderes consecuentes, cuando tiene hombres, ¿no?, capaces de interpretar al pueblo, sentirse el pueblo en su gobierno. ¿Y cuál es el fundamento humano, político de su amistad con Fidel Castro? Desde el primer momento me impresionó esa inteligencia desbordante, esa cosa increíble, arrolladora, porque es una especie de catarata humana, y su franqueza. Y nuestra amistad ha sido una amistad a veces ¿Con discusiones? y profundas y fuertes, Pero con franqueza siempre. siempre. La guerra de guerrillas. Este ejemplar estaba encima del escritorio del Che. Debe haber sido el segundo o el tercer ejemplar, porque me imagino que el primero se lo dio a Fidel. Y aquí tiene una dedicatoria que dice: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che. A mí me sorprendió mucho, vi una película de su campaña, una película de la transmisión del mando, y en el Estado Nacional, donde usted pronunció su primer discurso político, había el retrato del Che. Usted lo mencionó a él como ejemplo para la juventud chilena, en su primer discurso como militante socialista, pero también como presidente de la República. Entonces me pregunto, ¿por qué usted, con posiciones políticamente distintas de las del Che, lo sigue no solamente asumiendo la bandera del Che y de la Revolución Cubana, sino sigue dándole, digamos, de ejemplo? Por una razón, porque yo creo que indiscutiblemente en la vida de Latinoamérica pocas veces, o quizás nunca, ha habido un hombre que haya demostrado más consecuencia con sus ideas, más generosidad, más desprendimiento. El Che lo tenía todo, renunció a todo por hacer posible la lucha continental. Ahora, la respuesta de por qué está en la propia dedicatoria del libro del Che. Él dice: para Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo. Había diferencias, indiscutiblemente, pero en el fondo las posiciones eran similares, iguales. Diferencias de método. Exacto. No diferencias de principio. Exacto. ¿Qué sintió usted? Es una pregunta un poco... A lo mejor usted no lo quiere contestar. ¿Qué sintió usted cuando aprendió su muerte? Su asesinato, mejor dicho. Un desgarro profundo. De esta combinación inscrita en la dialéctica misma de la historia de todo Chile, el compañero presidente Salvador Allende es el ejemplo viviente y como su encarnación, doctor y compañero, masón y marxista, expresidente del Senado de la República y militante socialista sin tacha, de formación burguesa y de convicción revolucionaria, enraizado en la realidad provincial de su país, más todavía que en la capital, e internacionalista consecuente. De verdad, él es efectivamente, como le gusta decirlo, criollo, chileno hasta la médula. Y si no fuera él esta síntesis
de historia chilena con todos sus contrastes a veces desconcertantes, él no habría estado ciertamente en condiciones de reunir en torno a su nombre la primera mayoría en las elecciones presidenciales y de jugar este rol determinante que es el suyo en la hora presente. No es por un azar que Allende haya sido llamado por sus compatriotas como jefe de Estado y de un gobierno legalmente constituido, para lanzar un puente entre la sociedad del pasado y la sociedad del futuro, por encima y por decirlo así, con la ayuda misma de las contradicciones de la sociedad presente. Con Frei se acabó el reformismo, fracasó el reformismo. Con usted en el gobierno, el pueblo chileno ha escogido la vía de la revolución. ¿Pero qué es revolución? Es sustitución del poder de una clase por otra. Revolución es destrucción del aparato de Estado burgués y su reemplazo por otro. Y acá no ha pasado nada de eso. Entonces, ¿en dónde estamos, compañero? Vamos por partes. Efectivamente, el pueblo chileno escogió el camino revolucionario. Y no hemos olvidado jamás un principio fundamental del marxismo, la lucha de clases. Y nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita, romper la dependencia económica, política y cultural, sindical, etc. ¿Y qué? ¿Que no ha pasado nada? ¿En qué país estás tú? Pero mira, Reyes, nosotros que en estos pocos meses que llevamos en el gobierno, Han hecho enormemente. hemos hecho bastantes cosas. Desde luego, ¿quién está en el poder? Está el pueblo, representado por ¿quiénes? Por los trabajadores, organizados en la Central Única, que tienen representación en todos los escalones del gobierno. No te olvides, Reyí, por ejemplo, que hay 4 obreros de ministro, pero no solo porque son obreros, sino porque son militantes del Partido Socialista y militantes del Partido Comunista. Pero sigue la democracia burguesa, que digamos. Nosotros Usted sí. tiene el poder ejecutivo, Sí, el legislativo, el judicial, bueno, el aparato represivo, evidentemente. la legalidad, la constitución que no la hizo el proletariado, la constitución la hizo la burguesía. Evidente, tienes razón tú, pero escúchame un poquito, pues, ya vamos a llegar allá. ¿Qué dijimos en la campaña electoral, Reggie? Dijimos nosotros que si era difícil ganar la elección, y no imposible, la etapa entre la victoria y la toma del gobierno iba a ser muy difícil. Y más difícil todavía era construir, porque nosotros estamos haciendo un camino nuevo, un camino de Chile para Chile, de los chilenos para leer nuestro país. Y hemos dicho que dentro de la constitución burguesa vamos nosotros a dictar la nueva constitución, la constitución del pueblo. ¿Por qué? Porque en Chile podemos hacerlo, porque si nosotros presentamos un proyecto y resulta que el Congreso lo rechaza, nosotros vamos al plebiscito. Nosotros podemos, imagínate, te pongo un ejemplo. Sí. Nosotros planteamos el problema de que no haya más un Congreso bicameral y lo rechaza el Congreso. Vamos a un plebiscito. El plebiscito lo ganamos. Bueno, se acabaron las dos cámaras y tenemos que ir a una cámara única como lo hemos planteado nosotros. ¿Y a quién va a elegir el pueblo en esa cámara? Supongo que a su representante, si nosotros realizamos lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo, y continuamos lo que estamos haciendo. Sí, y hay que reconocer algo, compañero. Usted, después de las elecciones, ha ganado muchos votos. Yo creo que sí. Muchos me lo han dicho, personalmente me di cuenta un poco, la Unidad Popular ha ensanchado su base social y es un aspecto muy interesante que en lugar del desgaste tradicional de un gobierno de izquierda en el poder, hay un fortalecimiento constante, de tal modo que ve posible usted una mayoría francamente popular y revolucionaria a un momento dado. Mira,
En realidad, nosotros llevamos pocos días, por así decirlo, para temer un desgaste. Pero hay una cosa así, y es que la reacción, la derecha, y aún mucha gente, Elizabeth, fíjate tú, mucha gente de izquierda no creía que íbamos a ganar. Primero a ganar y enseguida a realizar lo que habíamos dicho. Y enseguida le hemos estado golpeando duro, muy insistentemente. Reciben un golpe y no se reponen y le damos otro. Por ejemplo, la reforma constitucional para nacionalizar el cobre. Imagínate el entendimiento CUT, gobierno. Imagínate tú la creación del Consejo Nacional Campesino. La expropiación en Concepción, ¿no?, de una empresa textil muy importante. La nacionalización del acero. La nacionalización del carbón. El proyecto de nacionalización de los bancos. Bueno, entonces yo te digo una cosa, Regis. ¿Estamos o nos estamos buscando el camino que conduce al socialismo? Entonces no es extrañarse que el pueblo esté presente, nos apoye. No tengas temor, si no vamos a olvidarnos que hemos dicho que vamos camino al socialismo. No, yo me doy cuenta que Chile es algo muy específico y que había que transitar por este camino. Lo importante es que se esté transitando y se esté caminando, y en 2 meses se ha caminado mucho. Pero mi pregunta era, usted, compañero Allende, los trabajadores detrás suyo han conquistado el gobierno. Y si le pregunto, ¿y cuándo van a conquistar el poder? ¿Qué me contesta? Contesto que lo vamos a conquistar cuando el cobre sea nuestro, cuando el hierro sea nuestro, cuando el salitre sea auténticamente nuestro, cuando hagamos hecho la profunda, rápida y honda reforma agraria, cuando controlemos el comercio de importación y exportación por parte del Estado. Pero el poder indiscutiblemente lo tendremos cuando Chile sea un país económicamente independiente. De allí que nuestra lucha esencial, vital, sea antiimperialista. Y de allí que el proyecto de más trascendencia es el que nos permite nacionalizar la riqueza fundamental de Chile. Los que ayer defendían a los opresores pueden hoy defender a los oprimidos sin cambiar ellos mismos, sin sustituirse por otros. Pero hay que... O sea, claro, el mismo tribunal que sí, ayer dictaba una ley en favor del latifundista, hoy la puede dictar en favor del campesino sin que cambie el tribunal. Y el ejército que ayer, o los carabineros que ayer expulsaban de los fondos los que invadían, actualmente usted cree que pueden ponerse de defensores de los oprimidos en primer lugar, sin cambiarlos. En primer lugar tienes que ubicarte en una realidad distinta. Los jueces justifican su actitud diciendo que ellos aplican la legislación vigente. Si hay una nueva legislación, dice que aplicarán la nueva legislación. Y esa la vamos a dictar nosotros a través de la reforma constitucional o las leyes que vamos a plantear al Congreso. Y ya te he dicho que si hay un rechazo de algo fundamental, iremos al plebiscito. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Regis, Ya sé. con las Fuerzas Armadas de otros países Es un latinoamericanos. hecho objetivo y nadie Ellos- tiene duda acerca de eso. Ellos nunca han intervenido propiamente tal en una actitud represiva al pueblo, sino cuando ocasionalmente el gobierno, y muy ocasionalmente, ¿no?, ha solicitado la utilización de las Fuerzas Armadas. ¿Y podrán combatir la reacción si la reacción empieza? Evidentemente que sí, pues. Evidentemente que sí, pues. Y eso lo vamos a probar, pues. Evidentemente que sí. Usted está contestando una pregunta que yo me hacía más bien a un compañero, le había oído decir, si hay traición, no hay enfrentamiento. Pero si hay enfrentamiento es que no habrá traición. ¿Y usted cree inevitable el enfrentamiento? Pero es que el enfrentamiento se produce todos los días y en todos los hechos, Regis. Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Se va a producir. Pero nosotros dejaremos que ellos lo provoquen, pero estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa. Además, enfrentamiento, ¿no?, antagonismo, tendrá
¿Cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial marxista de la lucha de clases? Sabemos que los grupos oligárquicos, los grupos plutocráticos, los grupos feudales tratarán de defender sus privilegios. ¿Tú comprendes? Que una vez intentado la reforma constitucional por parte nuestra, que se va a convertir en realidad, se hieren intereses poderosos foráneos. La reforma agraria hiere los intereses de los terratenientes chilenos. La nacionalización de los bancos hiere los más poderosos intereses. Bueno, esa gente seguramente va a querer reaccionar. Han empezado ya. Pero ya, evidentemente. Pero nosotros estamos alerta. Y tenemos que decirle al pueblo que esté en una actitud vigilante. Y por eso en la concentración de esta tarde yo voy a plantear algunos de los aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Permanente. Hasta, si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento frontal. No es que usted y los gobernantes estén preparados, es que el pueblo también, por eso en digo, sus capas, en todas sus capas, estén conscientes de que se puede llegar a extremidades acá. Se lo hemos dicho, se lo hemos repetido, el pueblo lo sabe. Además ya te he dicho, aquí la lucha nuestra es hace muchos años, hay una gran conciencia, no es una sorpresa para el pueblo. Compañero presidente, usted como marxista sabe muy bien que ninguna clase social abandona el poder de buen grado. Y parece que aquí el cambio de gobierno se ha hecho con mucha gentileza y mucho estilo. Por ejemplo, yo vi una vez en un periódico francés, Le Monde, que decían que por la primera vez en la historia el marxismo se había instalado muy cómodamente, muy fácilmente en el sillón de la democracia burguesa. Han sido de verdad tan benevolentes estos señores del gobierno anterior con el nuevo gobierno elegido. Mirar allí. Nosotros sabemos perfectamente bien que las clases minoritarias que detentan el poder no lo entregan. Y no diré fácilmente, se resisten a entregarlo. Y aquí en Chile, entre la etapa después de la elección hasta la toma del poder, ¿no?, vivimos un clima permanente de conspiración. Organizada, planificada. Y yo lo he dicho por lo demás públicamente. Yo no fui durante esos 2 meses un hombre que se estaba preparando para tomar el gobierno. Fui un director de investigaciones. Y las primeras gestiones que se hicieron, que significó encontrar el hilo de la madeja, se debió a que yo impuse directamente que se realizaran. Así que nadie puede imaginarse, ¿no?, como dice Le Monde. Le Monde puede decir lo que quiera, pero la realidad ha sido muy otra. Y hemos estado en una actitud vigilante y la movilización de las masas. Y nuestro denuncio fue lo que permitió que llegáramos al gobierno. Y por cierto, que un factor fue el asesinato de Schneider. Él cayó en lugar suyo. Creo que usted vio a Ho Chi Minh personalmente poco antes de su muerte. Mire, muy poco antes. Sí, ha sido para mí lo más impactante de mi vida. ¿Cómo era él? Un anciano, de una dignidad, de una cosa transparente, de una modestia increíble. Y entonces uno estaba frente a un hombre cuya historia conocía, que sabía lo que había hecho, que era fundador del Partido Socialista francés, que había estado el fundador del Partido Socialista de Indochina, que había sido el conductor de su pueblo y que hablaba con una sencillez. Fíjate que durante el tiempo que estuvimos, esencialmente habló de los niños. Para mí, nada me ha impactado más que la actitud de Ho Chi Minh con nosotros. Cuando nos dijo, por ejemplo, gracias compañeros por haber venido de tan lejos, ustedes que se han sacrificado para traernos el apoyo moral. Nosotros, oír esa frase de parte de quién, de un hombre que había dado su vida entera a una lucha, al conductor victorioso, al que había derrotado indiscutiblemente a los japoneses y a los franceses, y que estaba derrotando a los americanos. Era cuando los bombardeos. Era cuando los bombardeos todavía. En el fondo, Chile es todavía un punto de interrogación. Hay un adversario al frente que ya se hizo notar
asesinando a un hombre, a un general. Actualmente no hacen nada, nada que se vea, nada público, pero evidentemente están preparando algo. Sería de verdad grave que ellos se preparen mejor y más y con una mayor conciencia que los revolucionarios, que el pueblo mismo. ¿Por qué usted tuvo que recurrir por la primera vez en Chile, como presidente de la República, a una guardia política personal? No hay una guardia propiamente tal, es un grupo de compañeros. Y recurrí a ellos y trabajé con ellos durante la etapa preelectoral, durante todo el periodo comprendido entre la elección y la toma del gobierno. Porque para mí el director de investigación del gobierno Frey estaba comprometido y porque estaba en peligro mi vida y atentaron 2 veces. Porque no son por los guardaespaldas, son mis compañeros, compañeros en las ideas, compañeros en el trabajo, compañeros en la convivencia amical. Pues sabemos bien que para usted la presidencia no era un fin, un medio más, un frente más de lucha para un revolucionario. ¿Cómo resulta en la práctica este cargo, esta función de presidente? ¿No tiene algo paralizante, algo pesado, algo protocolar? ¿Cómo usted puede imponerse a su propia función oficial? Si acaso yo fuera un presidente tradicional, si acaso yo fuera un reformista, seguramente el medio me cogería o me bastaría. Si yo no tuviera la fuerza vital del pueblo, si yo no recibiera el estímulo, por ejemplo, que significa cuando voy a una población o cuando termino una concentración y la gente me dice, cuídese compañero Allende, qué bien compañero Allende, no podría actuar como actúo. Pero siempre hemos roto, primero por convicción, un poco fríamente, con esta cosa tradicional, protocolar. Las Fuerzas Armadas chilenas tú no las puedes comparar, Reggie, con las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Es nuestro objetivo y nadie tiene duda acerca de eso. ¿Y podrán combatir a la reacción si la reacción empieza? Evidentemente que sí, pues. Este el papel suyo de unificador de las izquierdas, de catalizador de las fuerzas populares. Alguna razón quizás tendrá el enemigo para intentar eliminarlo, como sabemos que lo está o lo estuvo intentando. ¿Qué cree que pasaría si eso ocurriera? Yo creo, Reggie, que la burguesía parte de un error. Supone que es el hombre el factor esencial del proceso social. Nosotros sabemos que es el pueblo, que son las masas, pero también no desconocemos que el hombre tiene una determinada influencia en un momento determinado. Pues bien, ellos creen y convierten ese principio casi en una táctica, que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, pero la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo tengo contabilizado esta posibilidad, no la ando ofreciendo ni facilitando que lo hagan, pero tampoco vivo con la preocupación de que esto pueda ocurrir. Construyendo el socialismo, no nos moverán. Construyendo el socialismo, no nos moverán. Que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No nos moverán.
han sido un poco dique en cuanto a tomas de terrenos, invasión de poblaciones, todos los problemas de los sin casa, claro, no el dique de Frei, porque Frei mandaba ferozmente a los carabineros a sacar por la fuerza a los que invadían terrenos, a los sin casa, y esta historia del Fondo San Miguel, que lo de Puerto Montt. Pero, por supuesto, un gobierno del pueblo no puede actuar así. Y, sin embargo, el gobierno del pueblo no alienta estas medidas de las masas, digamos, de los desposeídos. Sí. Lo que nosotros le pedimos a nuestros compañeros, que entiendan que ellos son gobierno y que por lo tanto tienen que tener confianza en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo. El problema, Regí, es muy claro y muy sencillo. Yo no conozco ningún país, inclusive Cuba, que haya solucionado el problema de la vivienda. Cierto. Además, estoy yo en desacuerdo con muchos aspectos de la reforma urbana, porque creo que no es la solución. Y se lo he dicho a Fidel, en muchos aspectos. Bueno, por lo tanto, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos encarar el problema de la vivienda, queremos darle techo, pero al mismo tiempo no queremos que se produzca una cosa anárquica, porque tú comprendes perfectamente bien que si mañana se toman determinados terrenos a una distancia enorme del centro de la ciudad, será imposible darle agua, darle luz. Entonces, ¿qué clase de viviendas va a tener la gente? ¿Cuánto costaría llevar? En algunas partes nosotros no podemos construir casas de un piso, casas aisladas, tendremos que construir bloques, porque lógicamente tenemos que aprovechar la altura. Y hay apego acá a la casa individualista, ¿no? Hay apego a la casa individualista. No se haya un rasgo, digamos, de la ideología burguesa, digamos. Y hay que vencer eso, pero eso no se puede vencer sino sobre la base del raciocinio, de que la gente entienda, se dé cuenta. Por lo tanto, nosotros no somos dique, sino que somos cauce. Tú comprendes perfectamente bien que es lo mismo puede pasar en las tomas de tierra, ¿no? Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a apropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer la reforma agraria por zonas, para poder al mismo tiempo, ¿no?, hacer la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. Si se hace de una forma anárquica, no hay posibilidad de planificar la producción. Este es el problema. Claro. De ahí que la gente tiene que entender que somos cauce y no dique. Nunca podrá ser dique el pueblo si el pueblo es gobierno. En la moneda, usted se refiere a que en el campo, en el área de la economía social, el gobierno iba a dar participación a los directorios de empresa, a los trabajadores. Exacto. Entonces, empleados y técnicos. Empleados y técnicos. Eso, para mí, y siendo usted socialista y conociendo las relaciones del Partido Socialista con la Yugoslavia, me hace pensar en autogestión. No. Nosotros hemos planteado como una necesidad la presencia de obreros, empleados y técnicos en un porcentaje en la dirección de las empresas. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No, nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno. Ahora, para que esto se cumpla, entonces discutiremos con los trabajadores. Pero no le vamos a entregar una empresa a determinados trabajadores para que ellos produzcan lo que quieran o para que ellos obtengan desde el punto de vista personal, porque tienen una empresa que es vital para el país, mayores ingresos que el resto. Ahí yo tenía una revista francesa, revista de izquierda. A ver, ¿cuál? Hablan de Chile, hablan de la revolución sin fusiles. La revolución sin fusiles. Entonces usted ve que en el exterior una revolución sin fusiles para gente que no tiene quizás mayor formación política
no es revolución, es reformismo. Entonces, por supuesto, todavía no han salido los fusiles acá en Chile, o poco, pero es revolución lo que pasa acá. Yo creo que estamos en una etapa revolucionaria. ¿Cómo podemos definir una revolución? Desde el punto de vista sociológico, yo le pregunto al filósofo y al sociólogo. Yo quiero aclarar una duda de inmediato. Para mí, la cuestión de la violencia no es una cuestión definitoria. Está bien, yo me refiero a eso. Es el paso del poder de una clase minoritaria a una clase mayoritaria. Exacto. Bueno, aquí la clase minoritaria ha sido desplazada y el pueblo... Y ha sido evidentemente, porque si la clase minoritaria estuviera en el poder, no habría nacionalización del cobre, no habría nacionalización de los bancos, no habría reforma agraria, Regis. Claro. Pero hasta el momento el gobierno, digamos, no se ha salido de los marcos reformistas. Han actuado dentro de la Constitución que le habían legado el gobierno burgués anterior. Han actuado dentro, digamos, de los moldes establecidos. Por eso se puede decir que hasta el momento hubo reforma. Lenin decía, perdóneme compañero, no quiero hacer el pedante acá, pero Lenin decía que hay dos tipos de reformas, las que están destinadas a frenar a la revolución y las que están destinadas a abrirle el camino a la revolución. No, yo creo que nosotros hemos utilizado aquellas que le abren el camino a la revolución. Ahora, tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que hay que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo, porque el socialismo no se impone por decreto. Es cierto. Entonces, todas las medidas que hemos tomado son medidas conducentes a la revolución. Pero mi pregunta tiene un poco un trasfondo histórico. Yo sé. Acá hubo ya frentes populares. Claro. Acá hubo ya gobiernos populares. Pedro Aguirre Cerda, usted fue ministro de él. Después vino lo de González Videla, que terminó mal. Después vino el populismo de Ibáñez, etc. Eso ha fracasado, y no solamente acá, sino en todo el continente. ¿Qué ha fracasado? Perdóname, ¿qué ha fracasado? Ha fracasado una cierta política colaboracionista y conciliadora, basada en una combinación entre partidos obreros y partidos demoburgueses, digamos. Sí. ¿Cómo usted, compañero presidente, puede asegurar que los fracasos de antes no se van a repetir ahora, en 1970, en Chile? En primer lugar, Regis, yo sostengo que el Frente Popular Chileno no fracasó. Por una razón muy sencilla. Porque el Frente Popular Chileno no se propuso la transformación revolucionaria de Chile. Pedro Aguirre Cerda levantó un programa que decía pan, techo y abrigo. Es decir, un programa humano, pero no un programa de contenido social y mucho menos revolucionario. El que piensa que Pedro Aguirre Cerda era un revolucionario tendría que decir, claro, fracasó. Pero resulta que nosotros entramos conscientemente a colaborar para hacer la izquierda del sistema, vale decir, del sistema capitalista. En cambio, el programa lo dice, hoy luchamos por transformar y cambiar el sistema. Es completamente distinto. En el Frente Popular, Regis, había un partido hegemónico, un partido mayoritario, un partido de la burguesía, el Partido Radical. Sí. Hoy día, en la Unidad Popular, no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes dos partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialista. Entonces las cosas son distintas. Y yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. Además, el contexto internacional es distinto. Evidente. Antes... ¿Cuándo vamos a llegar? Yo he estado, por ejemplo, en el año 53 en China. ¿Cuántos años se llevaba China en revolución?
En 63, 53, sí, 3 años o 4. poco más creo yo. No entró Mao en Pekín en 49. Bueno, y había, por ejemplo, en Shanghái, existían empresas mixtas. Claro. Bueno, todavía está Hong Kong. Todavía en Shanghái los ingleses tienen ventajas en las aduanas. Todo el mundo sabe que China, la República Popular Democrática, podría en 24 horas terminar con Taiwán, con Formosa. ¿Y por qué no lo hace? Porque sencillamente sería poner en peligro, ¿no?, la paz del mundo y su propia revolución. ¿Por qué Fidel no toma Guantánamo? ¿Alguien va a pensar que Fidel no quisiera, ¿no es cierto?, que los americanos no estuvieran ahí? ¿Por qué no lo toma? No, pero debemos aclarar bien que yo no aconsejo No, yo estoy... este tipo de medidas, por supuesto. Yo creo que usted tiene toda la razón en medir su paso, escoger su ritmo. Y la cuestión principal no es violencia o no violencia. La cuestión principal es saber cuál es la fuerza motriz del proceso. Evidente. Y eso es el proletariado. Esa es la cuestión. ¿Quién está utilizando a quién en este sentido? Se va a encajonar el proletariado y sus aliados dentro de las instituciones burguesas, apaciguándose con reformas por acá, reformas por allá, o se podrá en un momento dado romper estos moldes para crear una democracia proletaria. En el fondo, mi pregunta ¿es el proletariado que va a terminar por imponerse a la burguesía? ¿O es la burguesía que va a ir poco a poco reabsorbiendo y amoldando al proletariado dentro de su mundo? ¿Quién le toma el pelo a quién, si quiere, brutalmente y un poco de manera provocadora, ¿no? Quizás. Yo no creo que un compañero me provoque con una pregunta. Bueno, yo soy un provocador profesional, compañero presidente. Yo no me dejo provocar. Bueno, bien. Entonces, no, yo creo el proletariado. Eso el dicho, proletariado. La pregunta es importante. Es importante. Y la respuesta es breve, el proletariado. El proletariado... Es una apuesta hasta el momento, porque digamos, usted sabe, los frentes populares ha explicado que ya no se va a repetir. No, es que este no es un frente popular. Entonces hay que entender ese problema. ¿Cómo llamarlo? ¿Frente de trabajadores? ¿Frente de patria? Frente de Trabajadores, Frente de la Patria, Unidad Popular, pero con una columna vertebral en que la clase obrera es indiscutiblemente el motor, porque aunque no hay una hegemonía de un partido, los partidos socialistas y comunistas son indiscutiblemente los partidos que representan al 90% de los trabajadores, vale decir, obreros, campesinos, empleados. No, yo lo creo eso, yo lo creo. Entonces, por eso la pregunta, Sí. ¿quién se va a servir de quién? Aún aceptando la forma de pregunta, el proletariado. Y si no fuera así, yo no estaría aquí. Bueno, no, su pregunta No estaría aquí. Yo estoy respuesta. trabajando para el socialismo y por el socialismo. Y no, su respuesta me convence, cuanto más que tenemos actualmente un contexto internacional muy difícil y también en el mundo una correlación de fuerza que ha cambiado mucho desde los años 38. Afuera muchos dicen Chile es la Inglaterra del continente. No son tropicales, son gente buena, son gente como nosotros, no les gustan la violencia, etc. ¿Cuántos muertos ha dado el proletariado chileno para que sea posible hoy en día esta llegada al gobierno? Porque esta lucha no es de ayer, no es de ahora. El que oficia la muerte como un verdugo
tranquilo está tomando su desayuno. Masacres por aquí, matanzas por allá. Todo eso ha sido una lucha de clases que quizás no ha llegado a conocerse, que quizás no ha llegado a romper con esta idea, este cliché burgués del Chile pacifista, del Chile cariñoso, del Chile bonachón, donde todo se arregla. En realidad, abajo, en el campo, en los suburbios, no ha sido así, evidentemente. Eso ha sido una lucha de clases muy larga, muy dura, quizás una de las más sangrientas del continente. ¿Dónde están los asesinos que mataron por matar? Los juramos por la tierra, los tendremos que encontrar. Los juramos por la vida, los tendremos que encontrar. Sus relaciones con Estados Unidos, ¿ustedes tienen razones por temer algún empeoramiento de estas relaciones? ¿Qué es lo que esperan? Si nos sometemos a la historia, indiscutiblemente podemos temer muchas cosas. La experiencia de Latinoamérica es dramática y es trágica y es sangrienta. Vamos a hablar de la política del garrote o de la política del dólar, el desembarco de marines, lo sabemos. Ahora bien, nosotros también pensamos que Estados Unidos como pueblo y como nación están hoy día viviendo etapas muy diferentes a las de antes. Ellos tienen profundos problemas internos, no solo el problema racial, no solo el problema de los negros, tienen el problema de sectores de obreros, de estudiantes, intelectuales, que no aceptan una política agresiva. Además, ellos se han concitado la repulsa mundial con su actitud en Vietnam. Por lo tanto, les es más difícil proceder en América Latina. Nosotros no tenemos ninguna actitud agresiva contra el pueblo norteamericano. La agresión vendrá de ellos, si es que tiene que venir. Por eso digo, ni siquiera verbal. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. ¿En qué reside finalmente para usted la lección del proceso chileno para Latinoamérica? ¿Cuál es esa lección en su concepto? La lección es que cada pueblo tiene su propia realidad y frente a esa realidad hay que actuar, que no hay recetas y que el caso nuestro, por ejemplo, abre perspectivas, abre camino. Hemos llegado por los cauces electorales, aparentemente se nos puede decir que somos reformistas, pero hemos tomado medidas que implican que queremos hacer la revolución, vale decir transformar nuestra sociedad, vale decir construir el socialismo. ¿Y qué piensa de los que dicen que lo que acaba de pasar en Chile desmiente la guerra del pueblo, o la tesis de la guerra del pueblo en otras partes, digamos? Yo he dicho antes de nuestra victoria que la lucha revolucionaria puede ser el foco, el ejército armado, la guerra del pueblo, la insurgencia y el cauce electoral. Depende del contenido que se le dé. Entonces, frente a algunos países, no hay otra posibilidad que la lucha armada. Donde no hay partidos, donde no hay sindicatos, donde hay dictadura, ¿quién va a creer en la posibilidad electoral? No hay ninguna expectativa electoral. Yo personalmente he visto su victoria como un aliento para luchar. Mi muy poca experiencia política y muy poco conocimiento de Latinoamérica
me han llevado a la conclusión de que muchos gobiernos se dicen revolucionarios, pero hay unos que dicen más de lo que hacen y otros que son muy pocos que hacen más de lo que dicen, y tengo como la impresión de estar en el segundo caso acá. Para nosotros vale mucho más hacer que decir. Entonces, a lo mejor no nos queda por decir mucho, la cosa es hacer. Pero la última pregunta que quería hacer, ¿cómo ve usted, a partir de la experiencia chilena, a partir de la victoria popular en Chile, el porvenir de Latinoamérica? Mira, con victoria, sin victoria, siempre he dicho lo mismo. Latinoamérica es un volcán en erupción. Los pueblos no pueden continuar muriéndose a medio vivir. Tú sabes perfectamente bien que en este continente hay 170 millones de semianalfabetos y analfabetos. Tú sabes que en América Latina faltan 14 millones de viviendas y que el 70% de la gente se alimenta mal. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad, pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres en lo político también. Ahora, yo creo que esa es la gran expectativa y es bueno que como presidente yo pueda decirle, sobre todo a la juventud, que en el camino de la lucha, en el camino de la rebeldía, en el camino de la consagración, a estar junto a los trabajadores, está la gran perspectiva y la gran posibilidad. Este continente tiene que alcanzar su independencia. Y algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Esto es lo que yo pienso, Regí, y creo que tú, compañero en la rebeldía de los pueblos, nos puedes ayudar mucho diciendo lo que has visto y diciendo lo que queremos. No, lo voy a decir, pero en todo caso... Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos la miseria. Es muy chileno lo que aquí ha ocurrido. Chileno también es el lema que está en el escudo nacional, por la razón o la fuerza. Aparentemente hasta hoy todo ha sido por la razón. ¿Hasta cuándo? La mujer de